Jóvenes del Uruguay hablan, un podcast donde hablaremos nuestra verdad. La intuición solo actúa cuando miro hacia la solución. La mirada de aquel que contempla el problema se vuelve estrecha, observa los detalles y se pierde el todo. El que mira a la solución siempre tiene al todo en su mirada y desde ese contexto más grande ve la salida. Bert Hellinger, creador de constelaciones familiares. Hace más de 8 años que comencé este viaje de incursionarme en distintas terapias y me interesaba hacer un episodio en el que pudiera incluir cómo son esos abordajes terapéuticos y decidí hacer un episodio especial que fuera distinto, que no fuera desde el enfoque de los jóvenes, sino desde el enfoque más profesional para que los jóvenes que escuchemos este episodio podamos conocer más al respecto. Personalmente probé las 3 técnicas y en cada una encontré algo que me funcionó y algo que me nutrió de una manera especial. Voy a compartirte un texto de Ana Rosano, la primera terapeuta que escucharás en este episodio, que podés leerlo en su Instagram ana.rosano.uy. ¿Para qué hacer psicoterapia? Para reconocerme, para escuchar mi relato con mi voz, para tomar contacto con mi cuerpo, para darle un lugar a mis emociones, para descubrir mis recursos, para detectar mis mecanismos, para cuestionar mis creencias, para verle la cara a mis personajes, para transformar lo que ya no me sirve y aceptar lo que no depende de mí, para distinguir cuándo se me interpone un juicio, para discriminar cuándo hablo desde una fantasía, para aprender a ser más compasivo o compasiva conmigo. Desde la Gestalt, que es la corriente a partir de la cual ella trabaja, se considera el proceso terapéutico como pasar de la necesidad de apoyarse en otro a la capacidad de apoyarse en uno mismo. Personalmente estoy completamente de acuerdo con esta definición de proceso terapéutico y en mi propio proceso fue algo que cambió el momento en el que dije, bueno, estoy trasladando mis propios patrones de dependencia con mis terapeutas y por lo tanto no estaba avanzando. Una vez que tomé otros tipos de terapia donde esto ya no era posible hacerlo, fue cuando ahí empecé a responsabilizarme por mis decisiones y a sentir también cierta capacidad de agencia, ¿no? De decidir, de tomar las riendas. Ya no estoy esperando que la otra persona me traiga respuestas o que sea consuelo, sino que lo busco generar adentro mío o lo pido cuando lo preciso, pero que salga de mí y que no sea dependiendo de otra persona, algo a lo que estaba acostumbrada por, mis propios patrones al vincularme. La primera pregunta que hice fue una de presentación, que contaran cuál es el abordaje terapéutico desde el que trabajan y su trayectoria profesional. Hola, mi nombre es Ana Rosano, soy psicóloga clínica egresada de la UDELAR y también estoy formada en psicoterapia Gestalt. Desde este abordaje hace 8 años acompaño procesos de psicoterapia individuales, tanto sea de forma presencial como virtual, y también coordino talleres y grupos terapéuticos. Mi nombre es Nancy Tato. En primer lugar, agradecerle a Flor este espacio de comunicación para llegar al corazoncito de ustedes. Mi formación es como psicóloga, egresada de la Universidad de la República. Soy consteladora familiar, también desarrollo constelaciones pedagógicas, organizacionales y políticas. Transitando la carrera de psicología me encontré con que estaba llegando al Uruguay a través de Laura Pastorini en el espacio armónico Graciela Figueroa, esta técnica de constelaciones que digo, qué interesante el abordaje. Primero transité por la experiencia y después me formé. Tuve la oportunidad en 2015, pude ir a México, conocí a Bert Hellinger, con sus 85 años, hablaban ante 4.000 personas y la verdad que fue una maravillosa experiencia. Después comenzaron mis pasos empecé a trabajar en el Centro Pulsar en Montevideo y en Paysandú. Íbamos a la chacra, mi sueño. Esos pasos donde uno comienza, donde hay gente que te ve, que confía, es muy valioso para todos. Para quienes se están formando, para quienes están desarrollando su vocación. A partir de ahí fueron 14 años de manera ininterrumpida y aprendiendo en cada taller, aprendiendo en cada encuentro. Taller a taller se sincronizan las historias sin necesidad de saber a priori. Eso es fantástico.
Hola, yo soy Ileana Álvarez, soy facilitadora del sistema Biodanza. Biodanza llegó a Uruguay en 1986 y yo formo parte del movimiento desde el año 87. Por lo tanto, habiendo estado desde los inicios, también integré el grupo que gestó y fundó la Escuela Uruguaya de Biodanza y pertenezco a la primera generación de facilitadores formados aquí en Uruguay, en nuestro país. Tengo 26 años de experiencia de trabajo continuado en grupos regulares de biodanza, facilitando procesos de diversas personas desde allí. Entendemos biodanza como un sistema pedagógico, una pedagogía de la vida y para la vida. Sin embargo, el abordaje es terapéutico, por tanto, tiene también efectos terapéuticos, entendidos como aspectos que permiten, favorecen, facilitan la evolución del ser humano. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast compartiendo distintos aspectos del sistema biodanza. ¿Cómo se trabaja lo terapéutico desde tu técnica? Si tuvieras que explicárselo a alguien que no tiene idea de qué se trata de lo que haces. Desde la Gestalt terapia consideramos al individuo como una unidad biopsicosocioespiritual indivisible. Por lo tanto, el abordaje va a ser multidimensional, justamente para que no quede ninguno de estos aspectos por fuera. Por lo tanto, vamos a trabajar con el cuerpo, vamos a trabajar con los vínculos, vamos a trabajar con las creencias del paciente. Y se trabaja en torno a la toma constante de conciencia. Esta toma de conciencia solo se puede hacer en el presente. Y con esto no estoy queriendo decir que no vayamos hacia el pasado. Por supuesto que vamos a hablar de cosas del pasado del paciente, porque él es también su historia. Y también vamos a trabajar con el futuro, con las proyecciones que hace de futuro, pero enfocados en el presente. Es decir, vamos a traer el pasado o el futuro en pos de cómo esté afectando el aquí y ahora de esa persona, que eso es lo que más nos interesa. Y de hecho vamos a marcarle justamente al paciente cuándo se está yendo del momento presente. Al hacer este trabajo de conciencia, el paciente se va a ir dando cuenta de los mecanismos que ha ido usando a lo largo de su historia y que sigue usando hoy, pero que por lo pronto probablemente hoy ya no le sean tan funcionales. Y desde ahí va a tener lo que se llama creatividad en las nuevas formas. Al ver que estas formas que ya venía usando probablemente le sean obsoletas, va a encontrarse con la responsabilidad de crear nuevas formas adaptativas para lo que es hoy y para lo que quiere también ser hoy, ¿no? Trabajamos, ya te digo, con las conciencias de las suposiciones, de las fantasías y de todo lo que no está pasando para justamente ver con lo que está pasando qué es lo que se puede hacer y qué es lo que quiero hacer. En cuanto a las técnicas, dependerá un poco si el trabajo es en clínica individual o si es un trabajo grupal, y particularmente también dependerá un poco del terapeuta. En mi caso, yo trabajo con la palabra, trabajo con ejercicios corporales y me gusta ayudarme también de la escritura. Me parece una herramienta muy valiosa, tanto sea dentro del consultorio como fuera. Les mando lo que yo digo como deberes o sugerencias de deberes para que también puedan ir procesando lo que hemos trabajado en las sesiones en su casa y luego lo traen a sesión y lo volvemos a trabajar. Principalmente hay que tener un tema. En estos tiempos que tenemos tantas disciplinas complementarias, vamos observando que hay un tema que se repite en la relación de pareja, o bueno, hay un síntoma, o la relación con la madre, o la relación con los hijos, o el tema laboral. De alguna manera también podemos guiar, ¿no?, por dónde ir. Entonces se trabaja de manera individual. Se trabaja con muñequitos, víncores, que representan a los diferentes integrantes de la familia. Incluso ahora estamos trabajando también con mascotitas, que son también integrantes de la familia. Ahí le pedimos a la persona que elija, o uno va ubicando, ¿no?, los víncores, uno que represente a ella misma, uno a la mamá, uno a la abuela, otro a la bisabuela. Es un ejemplo.
y se va ubicando, y ahí lo que vamos buscando sería una técnica proyectiva, lo que vemos los psicólogos se proyecta todo ese interior, el inconsciente, el alma del sistema familiar. Y a partir de ahí observamos cuáles son los conflictos sistémicos, que sería un conflicto sistémico, una parentificación, que una hija esté en el lugar de la madre cuidando de mamá y que en realidad debilita tanto a la madre como a la hija ante la vida y nos pone en un lugar de arrogancia ante alguien que llegó antes a la vida. Eso tiene que ver con el orden de la jerarquía. Pero también hay otra forma de abordaje que es la grupal. Muy, muy interesante en estos 14 años cómo las personas presentes, sin saber a priori acerca de su historia, sus historias de linaje se sincronizan en la gran alma, ¿no? En esta red a la cual pertenecemos todos y que hoy se está dando cada vez más que, bueno, necesitamos sanar esa matriz ancestral. También amplía un gran campo de conciencia la serie Mi Otra Yo, ¿no? Y en lo grupal se eligen personas, ¿no? Se trae el tema, la relación con la madre, seguimos con este mismo tema. Le pido a la persona que elija a alguien que represente a la persona que viene a constelar, a mamá, a la abuela, a la bisabuela. Y ahí se despliega lo que es el campo mórfico, la memoria morfogenética de la cual somos. Ordenamos mediante las frases de anclaje. Mamá, tú eres la grande, yo soy la pequeña, ¿no? Además ubicamos en los lugares, cosa que también el cuerpo siente que, qué alivio me da saber que hay alguien antes que yo y puedo estar respaldada. Si bien definimos biodanza como un sistema pedagógico, un reaprendizaje de funciones que originan vida, una reeducación afectiva, los efectos terapéuticos se constatan desde los comienzos de la participación en un grupo regular de biodanza y el abordaje se desarrolla favoreciendo en todo momento aspectos positivos, aspectos saludables. Esa es una gran peculiaridad en el sistema biodanza. Sabemos que el ser humano tiene aspectos sombríos y aspectos luminosos. Se elige en este sistema potenciar lo sano, enriquecer la luz y que la luz sea capaz de iluminar la sombra. No es una manera de negar que existan conflictos en el ser humano, ni mucho menos. Es una forma de abordaje. Entonces, el sistema biodanza trabaja con movimientos, música y su vinculación a lo emocional. La corporeidad humana es capaz de integrarse nuevamente con acciones afectivas, con rescate de emociones como la alegría, la ternura, la solidaridad, la capacidad de empatía con los otros. Para Rolando Toro, el creador de biodanza, el punto más evolucionado de la vida es su manifestación en lo humano como aquel ser capaz de vincularse con su semejante en el carácter que éste tiene de sagrado. ¿Cuál es entonces el modo de trabajar el abordaje terapéutico? Ofrecer un entorno muy rico en ecofactores positivos. Todo ser humano tiene en sí una información genética que se ha venido manifestando desde el nacimiento a través de estímulos que recibimos en nuestro entorno. Pues entonces el sistema biodanza se encarga de ofrecer un entorno muy rico en ecofactores positivos. Hablando en términos ecológicos, ambientales, eso es lo que ofrecemos, un ambiente enriquecido, como se habla hoy en neurociencias y se ha hablado también desde la educación. Un ambiente enriquecido, múltiples factores positivos, ecofactores capaces de intervenir desde el disfrute, la alegría, el juego, las distintas situaciones y dinámicas de encuentro en grupo que se llevan adelante en biodanza, siempre orientadas a calificar, a exaltar la presencia, reconocer la valoración de cada persona por el simple hecho de estar vivos. Merecemos ser reconocidos, valoradas, valorados y cuidados y cuidadas. Y eso es
exploración de potencial genético que tenemos en nosotros, estímulos para expresar nuestra afectividad, creatividad, capacidad de trascendencia, de empatía, nuestra vitalidad. De ese modo se trabaja con movimientos sencillos, músicas adecuadas para generar emociones positivas y siempre en grupo, porque el ser humano se desarrolla con los otros y las otras, no en el aislamiento. Esto está confirmado desde hace bastante más de medio siglo por la ciencia. La biodanza es una disciplina de bases científicas. ¿Danzamos? Sí, en un concepto bien amplio de danza, movimiento integrado, movimiento pleno de sentido. No es simplemente bailar, hay mucho sustento teórico y científico detrás de cada gesto que propone el sistema biodanza y mucho cuidado al llevarlo adelante para que realmente induzca vivencias positivas, vivencias integradoras. Y la vivencia es el centro de nuestra metodología. Y esto es lo que la fenomenología plantea como aquello que se vive en el presente, en intensidad, desde la corporeidad integral, sentir, hacer, emoción, música, danza, como una totalidad indivisa que expresa el ser. ¿Por qué le recomendarías a alguien que se animara a hacer un proceso terapéutico como el que ofreces? ¿Qué cambios pueden darse potencialmente en su vida? Yo le recomendaría que comience un proceso de psicoterapia a toda aquella persona que quiere reconocerse, redescubrirse. ¿Por qué no te digo a toda aquella persona que quiere conocerse? Porque para mí todos y todas ya nos conocemos mejor que nadie. El tema es que a veces lo tenemos más o menos consciente. El proceso de psicoterapia para mí es un proceso en el cual justamente haces consciente todas las cosas que vos ya sabés que sos, que ya sabés que tenés, pero que tal vez las tenés como naturalizadas, las tenés un tanto olvidadas. Y bueno, esta es la oportunidad. Es la oportunidad de poder ver tus sombras cara a cara, pero también tus recursos, tu potencial, poder observarte cuando te hablas con juicios, cuando un juicio te interrumpe en un vínculo con alguien o en el vínculo contigo misma, ver los mecanismos que has usado a lo largo de tu vida y que hoy tal vez, como te decía antes, ya no son funcionales. Y luego de todo este reconocimiento, ahí recién viene la transformación, porque yo no puedo transformar nada que no reconozca como propio. Entonces, después de que el paciente logra verse, logra distinguirse cómo viene relacionándose con su cuerpo, con su entorno, con su trabajo, con sus vínculos, con todo, recién ahí puede elegir con conciencia y con responsabilidad una nueva forma que sea más saludable para su presente. Bueno, ¿y qué es lo que observo yo en estos tiempos? Distopías, como le llaman algunos grandes pensadores, como Emilio Carrillo, como una crisis financiera, ¿no? Como una pandemia. Vamos más a lo profundo, ampliamos la conciencia y miramos, este síntoma no tendrá que ver con algún excluido, esta adicción no tendrá que ver con que mi abuelo, que fue un excluido, ahogaba sus penas en el alcohol. Doy un ejemplo como tantos otros. Desde el campo terapéutico amplía la mirada, ¿no? Entonces estamos excluyendo a alguien, le quitamos el derecho a la pertenencia y por una conciencia moral de juicio no somos quien para juzgar el alma de nadie porque no tenemos idea de qué pasó con ese abuelo cuando era niño y capaz que tenía que irse huyendo en un barco oscuro, ¿no? Con personas que ni siquiera sabía quiénes eran, con 8 añitos, ¿no? Cuánta tristeza y cuánto dolor y cuánto miedo. Y lo resolvieron como pudieron, así como ese ejemplo como tantos otros, ¿no? Este miedo es mío, este dolor es mío. ¿Por qué se convierte en pánico ante una situación adversa en lo externo, ¿no? Como fue la pandemia? ¿Por qué yo me enojo tanto con los varones o con mi papá o con... ¿En realidad era un enojo mío o es un enojo de la abuela? Y se llaman los sentimientos adoptados.
puedo articular, ¿no?, lo que es todo el agradecimiento a la carrera como psicóloga, pero indudablemente por algo nos han sido dados a la humanidad otras disciplinas, ¿no? Que escuchamos los registros akáshicos que amplían la información de la historia del alma, Reiki, ya venía yoga, barras de access, biodescodificación, constelaciones. ¿Por qué recomiendo constelaciones? Porque si bien podemos estar recorriendo muchos caminos espirituales y quedarnos en un nivel como, muy elevado, tenemos siempre que bajar a tierra. ¿Quiénes son los anclajes a la vida? Mis padres, abuelos, bisabuelos. Aceptarlos tal cual fueron y cuál fue el destino y honrarlos. Muchas veces no tomando el comportamiento, ¿no? Yo no es que uno se identifique con un comportamiento y lo acepte, pero sí tomé la vida de repente de ese abuelo que, bueno, tuvo que ahogar sus penas en alcohol porque no había ninguna otra terapéutica. Y si iba a un psicólogo, eran tratados de locos, ¿no? Y los varones no podían llorar, darse un abrazo, tenían que mantener su chakra cardíaco cerrado para poder proteger, defender y estar alerta a lo que viniera. Una vez que se transita ¿no? O sea, observamos esto, honramos a este abuelo, le damos su lugar, ya tiene su pertenencia. La descendencia se ve liberada de ese síntoma. En la medida que yo sano mi dolor en el corazón, estoy mirando cómo pertenezco a este linaje, me identifico con este comportamiento y además muestro a todos, y el mensaje del alma es: yo amo a ese abuelo tal cual fue. El movimiento de reconciliación a nivel del alma que nos propone las constelaciones familiares. Una vez ordenado eso, en resonancia con la vida, empiezan a haber transformaciones, empiezan a haber reencuentros. Es un cambio de mirada, ¿no? Decir, mira, yo que juzgaba tanto al abuelo porque así me lo contaron, me perdía de ver de que fue un gran músico. Por eso a mí me gusta la música, o tocar la guitarra, o aprender un instrumento. ¿Por qué recomendar hacer un proceso con biodanza? Por la convicción de que es un sistema efectivo, por muchos años de constatación a través de casos y casos de personas que se entregan a un proceso con biodanza y van a través de la vivencia accediendo a funciones que estaban inhibidas, desbloqueando potenciales de una manera tan amigable, podríamos decir, usando un término que no viene de lo terapéutico, pero que permite que todos comprendamos, tan fluido, quiero decir, que en la sesión se produce la posibilidad de la vivencia, vivir en el instante presente, con intensidad, con compromiso de la corporalidad, la emoción, y que surja eso que algunas técnicas llaman insight, como una sensación de revelación. Y de pronto la persona percibe: estoy viva. Y desde esa intensidad y placer de estar vivo que siente, comienza luego a percibir cambios en la cotidianeidad. Por ejemplo, me levanté con deseos hoy. ¿Deseos de qué? En el sentido bien amplio. Pude levantarme con ganas. Siento ganas de hacer cosas. Me atreví a pedirle un abrazo a una amiga, a un familiar. Se van desinhibiendo funciones de lo afectivo, de la vitalidad, regulando, en este caso vitalidad no es solo acción, es también capacidad de reposo y nutrición, entonces regulando el descanso, regulando la alimentación, sin hacerlo desde lo voluntario o consciente quizás. Las personas en el primer tiempo incluso de participación en un grupo regular de biodanza comienzan a percibir esto, cambios en la cotidianeidad, donde comienzan a ver que pudieron hacer algo que antes por ahí costaba, en relación a diversas capacidades humanas, propias, naturales, pero que pueden estar inhibidas. ¿Por qué hacer biodanza? Porque es una posibilidad de reconectar, redescubrir la alegría de vivir, el aumento de la autoestima, la apertura al potencial de creatividad, la fluidez para encontrar solución a los problemas que antes parecían
imposibles de resolver. La existencia, la cotidianeidad puede hacerse más liviana, más llevadera. Y esto casi que en primera instancia, en los primeros tiempos de participar en un grupo. Luego hay procesos más profundos que llevan tiempos distintos entre una persona y otra, pero donde pueden haber verdaderos cambios en la existencia, encontrar una orientación del gusto del para qué vivir, la orientación vocacional, la apertura al amor, a la vinculación afectiva profunda, a tener vivencias de intimidad con otras personas cuando a veces esto no se daba sencillamente, la capacidad de poner límites, de sentir nuestra identidad fortalecida para tener una respuesta al medio simple, fluida y adecuada para poder decir no cuando sentimos necesidad de hacerlo. Entonces, la diversidad de potenciales humanos que se van desplegando, manifestando, en un proceso que no comienza por la toma de conciencia, por la intelectualización, sino por la vivencia que hace carne los procesos y reconecta con esa fuerza de la vida que cada ser trae en sí. Porque cuando vivimos algo bello, hermoso, positivo, todos tendemos a vivirlo nuevamente. Desde pequeños, el niño conoce algo que le gusta y quiere de nuevo acercarse a aquella vivencia. Y esto es un potencial que se mantiene a lo largo de la vida, que la cultura a veces, la vida en sociedad, la adecuación a las exigencias, nos van alejando de esa posibilidad, que sin embargo está allí en cada persona. Y basta el cuidado afectivo, el cuidado de usar músicas que despierten emociones positivas, el entorno grupal comprometido con el cuidado, y comienza la vida a pujar y empujar desde adentro por más vida. ¿Qué requiere tener quien comienza ese proceso para poder aprovecharlo al máximo? En cuanto a actitud, disposición, compromiso. A cualquier persona que comienza un proceso de psicoterapia, yo lo que le digo es que primero que nada tiene que considerar que es un proceso. Esto implica que tiene un comienzo, que tiene un desarrollo y que tiene un fin. Pero que este comienzo, desarrollo y fin no se va a dar en una sesión. Por lo tanto, para aprovechar este proceso tiene que tener tiempo, tiene que tener paciencia también, tiene que tener voluntad, compromiso, continuidad, tolerancia. Tolerancia con él o ella misma, con el proceso y con la incomodidad que a veces genera también este proceso. Porque no en todas las sesiones vamos a estar hablando de cosas agradables, en algunas vamos a estar hablando de cosas que no fueron tan lindas o que no son enjuiciadas como tan luminosas. Y sin embargo no se trata de juzgarlas, se trata de integrarlas, de poder vivirlas tal vez hasta nuevamente para poder hacerlas carne y poder valorarlas desde un hoy, desde otra conciencia. Pero para todo eso se necesita tiempo y se necesita una real valoración del espacio. Por lo pronto, eso es lo primero que se me ocurre decirte que necesita alguien para aprovechar mejor su instancia terapéutica. ¿Y qué se requiere para llegar a este abordaje terapéutico con una metodología diferente? Que por momentos hay gente que dice parece el psicodrama y no es, porque no se tiene un guión. El guión ya está dado, ¿no? Son los guiones del alma. Uno, a partir de una situación que todos generalmente tenemos en nuestra vida, conocemos como el pasaje por la noche oscura del alma, una crisis, lo que más o menos cada uno sabe, eso nos lleva a buscar en nuestro corazón, buscar respuestas dentro. Por eso también hay tantos caminos hoy por hoy, ¿no? Bienvenidos sean todos los caminos espirituales que nos llevan a esa búsqueda, a una conciencia mayor
Por suerte también la física cuántica está haciendo un enorme aporte. Se hacen mediciones de cómo cambia nuestro campo áurico cuando realmente estamos en sintonía con la vida, en una postura de agradecimiento, conectados con la alegría, ¿no? Haciendo lo que nos gusta. Hay un potencial maravilloso cuando nos conectamos con la naturaleza o jugamos con los niños, pero lo que no podemos perder es esa capacidad de decir, uy, con esto no puedo, busco ayuda. Es un acto de valentía y de humildad decir busco ayuda. Antes era juzgado y cuestionado. Cuanto más soberbia hay, se juzga a los demás, no mirando de que necesitamos, en estos tiempos necesitamos todos. Muchos colegas psicólogos ya conocen esta herramienta y de alguna manera recomiendan, mira, hay un punto en que no podemos salir de esta situación, vamos a aportar una mirada diferente. Una mirada de constelaciones familiares. Como psicóloga, de repente llegan personas que me dicen, bueno, mira, yo me abrí registros akáshicos y me dijeron tal cosa. Fui a un terapeuta de vidas pasadas y me dijeron que en este caso, con mi pareja... Hoy tenemos que tener esa apertura del conocimiento, está conectado a la fuente. Y para cada persona va a venir el camino indicado y en el momento indicado. Siempre y cuando vamos aprendiendo a escucharnos. Me resuena esto. ¿Qué dice mi cuerpo? Esto es para mí, es mi momento. Lo escucho, pero lo dejo. En estos 14 años yo he visto muchísimas veces que sucede eso. Y después, cuando llega el momento, 3, 4 años después, acá estoy, llegó mi momento. Eso es muy importante. Estamos aprendiendo a no darle tanta importancia al afuera, a la palabra del otro. A ver, si esta persona me puede guiar. Y elijo por su trayectoria, no sé, por características. Primero transito, ¿no? Las primeras constelaciones las hacen los que ya conocen la técnica. Es un perfecto equilibrio entre recibir, ¿no? Quienes ya conocen la técnica le dan la oportunidad a quienes no conocen para vivenciarla y decir, bueno, acá sí termino de comprender de qué se trata esto. De qué se trata de que el campo fenomenológico se despliega, que tiene que ver con los campos mórficos, que tiene que ver con la física cuántica, que tiene que ver con este tiempo de la humanidad que estamos sanando para fortalecernos ante la vida. También cumplir lo que nuestra alma vino a cumplir, ¿no? Porque a veces cuando tenemos nuestra parte de nuestro ser en un linaje mirando hacia lo ancestral para compensar una injusticia o mirar a un excluido, hay una energía que no está disponible hacia la vida. Entonces hay que hacer ese giro, pidiendo la bendición, honrando al excluido, abortos que de repente se realizaron y que se silenciaron. También hay que darle su lugar porque se tiene un peso en el linaje. Yo diría, es como si uno fuera un retiro espiritual, pero acompañados, sabiendo que hay otros que también están sanando y además nos genera un espíritu de tribu, de confiar en la humanidad, ¿no? Con una mirada misericordiosa y de no juzgar el destino de nuestros ancestros, sino tomarlo tal cual fue. Eso es un movimiento maravilloso. A veces hay gente que consteló hace 5 años y después se realizaron un montón de movimientos fortaleciendo la vida y la fuerza de la vida y después aparecen porque, mirá, esto ahora estoy pronta para verlo, no lo había visto. Entonces aparecen, ya conocen la herramienta y vengo a considerarte el tema. El último legado que Bert Hellinger nos dejó partió en septiembre de 2019. El Ministerio de Salud Pública de Brasil, estamos hablando de un país de 170 millones de habitantes, reconoce a la metodología de constelaciones familiares como una modalidad terapéutica. O sea, cualquier persona puede elegir cuando va a su atención en salud, puede elegir su psicólogo, su psiquiatra, médico o constelador o consteladora. Una gran respuesta y un legado que Hellinger nos ha dejado para la humanidad y en especial en nuestra región. Como requisito para participar en biodanza, estar presentes, porque la presencia es imprescindible. La presencia genera las posibilidades del encuentro, genera las posibilidades de la vivencia, ¿no? Entonces, participar de un grupo implica el acuerdo en que vamos a estar semana a semana. Si no podemos ir, avisamos de nuestra falta con anticipación, porque estamos reaprendiendo
a vincularnos saludablemente. Y el cuidado de los otros, de las otras, es importantísimo. Llega el aviso, el vínculo está cuidado. De modo que progresividad también está contemplada, que es un principio fundamental en biodanza. Estamos presentes, pero no desde la exigencia. Y lo que observamos año a año, caso a caso, es que las personas en un plazo de tiempo frecuentemente muy breve, establecemos lazos afectivos importantes. Establecemos lazos con la grupalidad que vamos constituyendo y recogemos relatos del tipo que estábamos deseando volver a la sesión de biodanza, que se extrañó mucho cuando no pudimos ir, de modo que se rescata el deseo interno de estar. Y luego este deseo se va extendiendo a las otras áreas de la vida, porque lo que sucede en la sesión de biodanza se va luego llevando a la cotidianeidad o va traspasando solo los límites entre el espacio regular de biodanza, esa grupalidad y la vida cotidiana. Va ganando espacios y vamos transformándonos y también volviéndonos un poco agentes de transformación de nuestros medios cotidianos, aún sin proponérnoslo. De modo que estar presentes es imprescindible. Vamos rescatando el deseo y el compromiso como sentimiento, deseo de estar, porque la presencia se nutre de la presencia de los otros y esto se constata en la vivencia. Y la vivencia arroja una claridad, la claridad de lo vivido, aquello bueno vivido que deseo recuperar para mí y para los otros también. Rolando Toro, creador de la biodanza, decía: la identidad florece ante la presencia de los otros. Y también decía: cuando me encuentro contigo, tengo noticias de mí. La identidad humana es permeable a la presencia de las otras personas, como es permeable a la música, y estos son dos grandes poderes del sistema biodanza, junto a la grupalidad, que se vuelve el amnios, se vuelve matriz de renacimiento, y podemos acceder a una renovación profunda. No es que biodanza ponga cosas en nosotros, sino que nos facilita el rescatar aquello que somos, que está en potencia y comienza a expresarse. Requiere que estés, que participes en un espacio cuidadoso, donde el núcleo integrador es la afectividad y donde vamos a encontrar progresivamente la confianza para poder entregarnos y facilitarnos mutuamente un proceso evolutivo. Me encantaría que si tuviste alguna experiencia en alguno de este tipo de abordajes terapéuticos, pudieras compartirlo en comentarios en YouTube o en mi cuenta de Instagram, en la publicación que hice de este episodio. Y espero que en caso de que no, alguna de estas técnicas te haya resultado interesante y puedas animarte a probar. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría apoyar las horas de trabajo que hay detrás del podcast, podés invitarme con un tecito simbólico a través del enlace de Colectate que dejaré en la descripción. El valor lo das vos. Dejo como referencia 180 pesos, que es lo que sale actualmente un té en la cafetería de La Sirena. Sigamos hablando nuestra verdad. Hasta el próximo episodio.